Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 24 de febrero. Han habido hechos importantes en los últimos días que ameritan un análisis por parte de mi invitado de esta noche. Por ejemplo, las reuniones del presidente de la República con los partidos políticos este miércoles anterior y el miércoles que recién pasó, donde han salido cosas importantes que están por seguirse debatiendo y llegar ya a algo más concreto en relación a lo que puede ser un alivio a la parte fiscal del país, y también por otro lado que también va a representar un alivio para la parte fiscal del país, que es esta propuesta de reforma de pensiones que hizo Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, un grupo importante de organizaciones que trabajaron en establecer una propuesta que ha sido recibida muy bien por 4 de los 5 partidos políticos del país. Esta noche me acompaña Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, estimados televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. De confianza. Perdón. Bueno, yo creo que voy a compartir por lo que han sido estas reuniones de los partidos políticos con el presidente de la República. En la primera reunión, básicamente, el presidente les dijo que iba a entrarle al tema de la focalización de los subsidios para reducir lo que el dinero eroga en relación a los subsidios. El secretario técnico de la presidencia puso el ejemplo que se pensaba en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, rebajar en unos 60 millones, lo que significa un poco más del 50% de lo que hoy día se está pagando en subsidio a energía eléctrica. Falta saber lo que va a pasar con el subsidio al agua, con el subsidio al gas. Transporte. Vas a saber si el transporte lo van a tomar en cuenta o no, etcétera. Por otro lado, y algo que no se ha repetido, y lo recuerdo muy bien, es que el ministro de Hacienda, después de esa primera reunión, dijo que el presidente le había ordenado revisar o revisar el presupuesto para ver en qué áreas más se puede bajar. Este miércoles la gran noticia fue no solamente que no asistió el presidente Arena a la reunión, sino que mandó a Irena Calderón, sino que lo más importante fue que el gobierno se comprometió a entregar este próximo miércoles un decreto de austeridad por el cual se pretende congelar plazas, y no solamente eso, sino que también, si es posible, reducir a través de la salida de gente que esté a punto de jubilarse. Se supone que son 8.000, y también bajar los niveles de gasto en viajes, seguros, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como un buen comienzo. Creo que es algo que se ha venido hablando ya, no diría por meses, sino que por años, de la importancia de nivelar el presupuesto, de no gastar más de lo que se ingresa, y que a pesar que se ha ingresado más que ningún otro gobierno en la historia, los gastos siempre van en aumento y no se ven los frutos de esos gastos. No se ven mejoras en los servicios, ni de salud, ni de educación, ni de seguridad, ni de infraestructura, y que hace cuestionar la eficiencia de las políticas públicas que está utilizando el gobierno, y que debería de moverlos a la reflexión para buscar qué cosas son las que hay que corregir para que el rumbo del país empiece a mejorar. Yo creo que va a ser importante, porque nada de lo que se ha dicho ahí es nuevo. Nada de lo que se ha dicho ahí no se ha dicho anteriormente. Nada de lo que se ha dicho ahí es malo. Se ha dicho, no, pero nada aparte, es malo. No, nada es malo. Nada es malo. Todo es bueno. Todo es bueno. Lo habían dicho ustedes, lo habían pedido ustedes, lo había pedido el Partido Arena, pero llama la atención cuando el Partido Arena empieza a preocuparse por las focalizaciones. Y la verdad es que la focalización ha sido parte del discurso no solo de la empresa privada, sino que también del Partido Arena. Correcto. Lo que pasa es que, uno, las cosas que se han hablado y que se han pactado no se han cumplido. Dos, se utiliza el diálogo como una táctica para superar una crisis coyuntural, y una vez la crisis coyuntural se supera, generalmente con más endeudamiento, lo que sucede es que todo lo que se ha hablado se olvida y volvemos a empezar de cero. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el presidente ha dado una orden o un decreto de austeridad
y los viajes continúan, los gastos continúan, el uso de los bienes del Estado continúan y el déficit no se disminuye infinidad de veces. Entonces uno ya se vuelve como más escéptico y empieza a dudar, y lo que decimos, bueno, qué bueno que se está hablando, qué bueno que se toquen los temas, veamos cómo es que se van a implementar, cuándo se van a implementar y si en realidad es en serio que se van a mantener y se van a cumplir en el periodo de tiempo que se requiere para que las finanzas del Estado se nivelen. Nosotros hemos hablado acerca de la focalización de los subsidios en un sentido que requiere un análisis más profundo. Hemos dicho que los subsidios tienen que ser focalizados a los sectores más pobres, a la gente que más lo necesita, a los más débiles de la sociedad. Pero a veces, por facilitar las cosas, los subsidios se dan de manera desordenada y hemos estado recibiendo subsidios personas que no los necesitamos. Que por supuesto a nadie le gusta que le quiten algo que le regalan. Y esto hay que entenderlo y hay que ser de verdad solidarios con la gente más pobre y ver que los más pobres de los pobres no tienen ni siquiera manera de calificar para estos subsidios, porque los más pobres de los pobres no tienen electricidad, ocupan leña en sus casas para cocinar, tienen problemas de estar respirando humo, problemas de pulmones, etcétera, y esos no reciben ningún tipo de apoyo ni ningún subsidio, no reciben subsidio de agua potable porque no tienen agua potable en sus casas. Entonces creemos de que ahí es donde se debe de focalizar en un inicio la ayuda para ir sacando de la miseria a estos pobres y después ir con los siguientes pobres hasta que la gente tenga una calidad de vida digna que les permita su desarrollo humano integral. Entonces creo que esas discusiones se tienen que tener y hasta el momento no las hemos escuchado porque todo se maneja dentro del ámbito del costo político, que si me conviene dar los subsidios porque la gente va a ver que yo les estoy dando algo. ¿Tú crees que el gobierno debiera ser más transparente en señalar a quiénes se le está quitando el subsidio? Obviamente, yo creo que debería ser más transparente en términos generales en casi todas las cosas. O sea, la transparencia genera confianza, genera comprensión y genera, o debería de generar al final del día, apoyos. Que la gente diga, bueno, entiendo lo que está sucediendo, comprendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, las dificultades que tiene para poder hacer todas las cosas que se necesitan con los recursos limitados que tiene un país como el nuestro, y entonces lo apoyo, o le ayudo, o le sugiero de cuáles son las mejores maneras de hacer las cosas. Pero cuando aquí se piensa una cosa, se habla otra y se hace otra completamente diferente, lo que se genera es confusión y desconfianza, que hace que la población ya no cree en nadie. ¿Ustedes creen que deberían ponerse a lo menos metas en relación a estas rebajas? Voy a seguir con el subsidio. El gobierno ha dicho que estima que puede este año, creo que así fue la palabra que yo escuché, este año podría rebajarse en 60 millones el subsidio de energía eléctrica. Tengo entendido que anda por 120 millones o un poco menos de 120 millones, o sea, un 50%. Se ve importante la cifra y audaz, ¿ya? ¿Están ustedes con esa cifra? ¿Les parece bien? ¿Les suena bien? Yo creo que sí. Ya. Y yo creo que hay que analizarlas porque repito, hay que ver a quién se les está dando. No, de acuerdo, pero en términos netamente aritméticos, ¿ya? Porque tenemos un problema que tiene que ver con los números, ¿no? 2 más 2 son 4 y no son 5. Y no tenemos 5, tenemos 4 nada más, entonces hay un problema. Entonces, ok, si baja 60 millones, subsidio de energía eléctrica, está bien. ¿Cuánto debiera bajar agua y gas? Quiero explicarme. El subsidio es de 120 millones, llamémoslo en energía. Lo que nosotros tenemos que analizar para poder decir 60 es bueno, o 60 es muy poco, o 60 es mucho, es ver cómo se va a implementar el subsidio, para asegurarnos que las personas más vulnerables o más necesitadas no se queden golpeadas en un momento en que la economía está pasando por tiempos difíciles, no vaya a salir golpeada. Y decidir si lo que conviene es hacer eso en ese subsidio o en otro, o un ahorro en otro gasto del Estado. Por eso digo, en términos generales, los recortes que se proponen nos parecen
pero quisiéramos tener más tiempo para analizar a fondo dónde es que se van a dar, cómo es que se van a hacer los recortes a los subsidios para poder opinar con más propiedad, porque si no podríamos equivocarnos, decir sí, está bien y después realizar, ah, no, pero yo no sabía que aquí le están cortando a esta gente que tanto lo necesita. Te lo pongo de otra manera. ¿Cuánto estiman ustedes que es la grasa del gobierno? O sea, lo que el gobierno puede bajar en gastos. Te lo voy a poner de otra manera. El gobierno de Elías Antonio Saca, que no fue un gobierno austero, tenía un presupuesto de 2.900 millones de dólares y no fue austero. Y le alcanzaba para hacer las cosas que hizo. Estos gobiernos han tenido presupuestos de 4.900 millones de dólares y el del 2017 sobrepasa los 5.000 millones de dólares. El gobierno de Elías Antonio Saca se endeudó más o menos 500 millones de dólares en los últimos 2 o 3 años. Estos gobiernos se han endeudado al ritmo de 1.000 millones de dólares por año. O sea, han tenido una cantidad importantísima de recursos. En el análisis que hemos hecho nosotros, ¿dónde se ha ido un buen porcentaje de estos recursos? En contratación de personal del sector público. Se han contratado 35% más personas que las que había en el gobierno de Saca. Y los salarios del sector público han aumentado, no 35, 45%. Entonces, cuando uno le pregunta al gobierno, que este es un rubro grueso, y uno le pregunta al gobierno, bueno, ¿y por qué? Dicen, es que se han contratado más profesores, se han contratado más doctores y más enfermeras para salud, y se han contratado más policías. Entonces uno va al campo de la seguridad, al de la educación, al de la salud, y analiza y pregunta, bueno, ¿están mejor las escuelas? ¿Están mejor atendidos los niños? ¿Estamos mejorando los programas que existían antes? ¿Se siente una mejora? ¿Se siente una mejora en salud? Con las medicinas, con los hospitales, en el trato que recibe la gente, en las coberturas. Nos sentimos más seguros, sentimos que los policías están presentes y que tienen todos los recursos. ¿Cuál es la sospecha? Bueno, la sospecha es que se ha llenado el Estado de activistas políticos y que el partido de gobierno se financia a través de los sueldos de los empleados públicos que pertenecen a su partido. Porque los militantes del partido dan 30% al partido. Hasta el 30%, dicen que dan del 10 al 30% de su salario, se lo dan de regreso al partido. Entre más empleados públicos pertenecientes al partido estén en el Estado, más recursos tiene el partido político de todas esas contribuciones para manejar su organización, sus campañas, etcétera. Y eso creo yo que no se vale. Eso son de las cosas que se tienen que transparentar y que tienen que salir a la luz. Y por eso les pedimos, y aquí en tu programa recuerdo claramente que te comentaba que en uno de los diálogos que teníamos al alto nivel con el vicepresidente, con el secretario técnico, con el secretario de Gobernabilidad, Atuasbún, y otros funcionarios, nosotros les contamos la experiencia que había en Honduras, que había sucedido en Honduras, donde les dijimos, se puede hacer una auditoría dentro del sector público. Primero, para ver si la gente que se necesita está en los lugares donde se necesita y se están haciendo lo que se necesita hacer para prestarle un buen servicio a los ciudadanos. Pero hay una más sencilla, es nada más como de pasar asistencia en la escuela y decir, vaya, estos están aquí en la planilla cobrando, veamos a ver si están aquí trabajando. En Honduras descubrieron con solo hacer eso que 10% de la planilla del Estado era fantasma. Alguien, estos eran del batallón Cobra, ¿verdad?, que cobraban pero no trabajaban. Alguien o algunos se estaban quedando con esos recursos. ¿Qué costaría hacer eso aquí? Hay inclusive, tengo entendido yo que han habido hasta ofertas de organismos internacionales para hacer una auditoría rápida de ver dónde está la gente. El gobierno nos dijo, sí, nos parece buena idea, vamos a analizarlo. De eso fue hace 8 meses. En 8 meses no se ha hecho nada y ahora ya ni el tema se menciona. Estuvo incluido en la firma de la ley de responsabilidad fiscal, donde creo que uno de esos puntos fue incluido. Se firmó esa ley y veamos si se ha cumplido. Entonces, repito, yo sí creo
que el Estado recursos han tenido. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Cuáles son los impactos que han habido de toda esa cantidad de dinero que se ha gastado? Okay. Y digo gastado porque es diferente a invertido, porque cuando uno invierte, lo que uno invierte produce recursos para pagar los préstamos o los créditos que uno ha sacado para poder producir. Si uno saca un crédito para comprar un camión o una máquina de coser, no lo está gastando, porque trabaja el camión, trabaja la máquina de coser y con lo que produce paga la cuota. Pero aquí se ha gastado, porque no vemos de dónde estemos produciendo más para pagar el endeudamiento grave que tenemos. Vamos al corte, vamos a volver rápidamente. Hay mucho más que hablar sobre este tema, sin duda. Ya volvemos. Bueno, y estábamos hablando de lo que son algunas dudas que tiene en este momento la empresa privada, y obviamente yo no sé si los nuevos mecanismos de información que se establecen a través de la ley de acceso a la información no permitirían conocer y transparentar más esas dudas que ustedes tienen. En teoría sí, pero acuérdate que para poder averiguar estas cosas que deberían de ser de acceso público al momento de presentar un presupuesto, por ejemplo, hay que hacer una solicitud, la solicitud sigue un proceso, el proceso muchas veces se topa con algunas observaciones o dificultades u objeciones para poder sacar la información, y entonces al final del día pasan 6 meses antes de que uno pueda empezar a tener algo que analizar. Y como este es el país de las constantes sorpresas, donde nunca es aburrido, es todo menos aburrido, vamos de crisis en crisis, de sorpresa en sorpresa, y todas las semanas hay 2 o 3 cosas que hacen que quizás nos olvidemos de lo importante por enfrentar lo urgente. Y así las cosas, pues creo yo que hay que empezar a sentar un precedente, y en el momento en que enfrentamos una crisis como la que estamos enfrentando ahora, se presenta una disyuntiva, que bien la señalan los chinos cuando escriben la palabra crisis con sus signos, que son 2 signos unidos, uno que es peligro y otro que es oportunidad. Si uno hace lo que tiene que hacer, pues la crisis se puede convertir en una oportunidad, y si no, pues... Ahora, vamos a volver a los números iniciales. Hablamos de 60 millones se pueden reducir en un tipo de subsidio que es el eléctrico. Yo no sé cuánto esperas tú, creerías tú que sería aceptable que se reduzca en materia de gas y en materia de agua. ¿Tienes alguna cifra o no? Pues nosotros creemos que el subsidio se puede reducir en la mitad, más o menos. En la mitad cada uno. Sí. ¿Cuánto daría, digamos, con los 3 subsidios? Tengo entendido que son como, dependiendo del precio del petróleo, en cierto momento puede andar de 400 a 600 millones el subsidio al año. 400 millones. Ese es actualmente el subsidio. Sí. 400 a 600 millones. Dependiendo a qué precio. Si se reduce en 200 millones... Pues creo yo que es una ayuda. Estaría dentro de 200 millones. Claro. Ahora, vámonos a lo que son el decreto de austeridad. ¿Ya? Ahí hay remuneraciones que el gobierno dijo que se podían disminuir. Habló de disminuir algunos sueldos. No el presidente, sino que esto ha sido lo que han dicho en nombre del presidente, el secretario técnico de la presidencia. Viajes, seguros. Sabemos que en viajes se han gastado en los últimos años un promedio de $10 millones, que seguro anda por los seguros del Estado, incluyendo los de las autónomas, andan por 47 millones, no menos, no baja esa cifra, etcétera. Quitar del Estado los 8.000 personas que están en proceso y congelar las plazas, ahí también hay una buena cantidad. Pero ¿a dónde deberíamos llegar? ¿A cuánto? Porque a lo mejor... Es sencillo, Nacho. Tenemos que llegar al nivel donde se balanceen los ingresos y los egresos. Depende de cuáles son los ingresos, y ahí es donde no hay que gastar más de lo que se ingresa. Entonces, y ver de qué forma tenemos una especie de ahorro para poderle hacer frente al creciente costo de financiar la deuda.
Porque, repito, aquí la gente quizás no ha entendido que cuando dicen, miren, aquí las cosas, el gobierno está en problemas porque la oposición no le da autorización para tener 1.200 millones al gobierno. Mucha gente no comprende que esos 1.200 millones de dólares no son que los va a ir a cortar de un árbol, no es que uno los tiene debajo del colchón y los va a dar, son que se tienen que ir a prestar a un banco en el exterior, el banco lo va a prestar y hay que repagárselo a un interés. Y me recuerda algo que creo que es importante comentarlo, y es el hecho ahorita, para que veas cómo funcionan las cosas en este país donde el plomo flota y el corcho se hunde. Acabamos de negociar en el mercado internacional 600 millones de dólares en créditos, en bonos que se vendieron. Se vendieron a 8.64 o 8.68% de interés anual. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros estamos pagando intereses altos por el riesgo país donde nos han bajado la calificación constantemente todos los años. Cada vez que decimos nosotros, miren, es peligroso, no es conveniente, pongámosle atención que el riesgo país va venido bajando, es porque entre más bajo estemos, más alto nos van a cobrar los intereses. Y solo para que nos hagamos una idea, con ese interés en 12 años, vamos a pagar el doble de dinero de lo que nos han prestado. Son 350 millones de dólares adicionales a lo que paga, por ejemplo, Honduras, Guatemala, México, y ya no digamos Estados Unidos, que paga el 2% cuando vende sus papeles en el mercado internacional. Pero olvidémonos de Estados Unidos, comparémonos con Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras sacaron al mercado bonos a la venta y los vendieron a 4 y pico % de interés, y nosotros a 8,60 y pico. Son 350 millones de diferencia que estamos pagando de más. Y aquí nadie se inmuta ante eso. Y no solo el gobierno dice que ese es un problema de la Sala Constitucional, que no dio los 900 millones, y por otro lado el Partido Arena, que cierra todo tipo de iniciativas. Bueno, pero se los dieron, los colocaron, y mira cuánto lo colocaron. Si es que ese no es problema, ese es uno de los problemas principales que tiene el país, de cómo se analizan los problemas que tenemos y cómo, en lugar de buscar cómo resolverlos, lo que se busca es a ver a quién le echamos el muerto. Vale. El gobierno vende los bonos y los vende caros a un interés oneroso. ¿Qué hace el gobierno? Saca un anuncio en campo pagado en los periódicos diciéndole a la gente, a usted, estimado televidente, miren qué cachimbón su gobierno, ha tenido un gran éxito en la colocación de los bonos porque un montón de gente quería venirlos a comprar y los vendimos en el transcurso de mediodía, todos esos bonos a 8.68. Cuando en realidad están gastando dinero nuestro, que supuestamente no tienen, para hacernos creer que una cosa que debería de ser preocupante es un éxito. Entonces, siempre... ¿Cómo vamos a resolver los problemas nacionales cuando siempre lo que se hace es tener dos visiones tan dispares de una misma realidad? En donde el gobierno constantemente, en sus discursos, en sus reportes, quiere hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas y que todos los problemas que tiene el país no se deben a las políticas públicas equivocadas, no se deben a tratar de impulsar un modelo y un sistema económico que ha fracasado en todas las latitudes y en todos los momentos de la historia, sino que se debe a los 20 años de Arena, a la Sala de lo Constitucional y últimamente a los empresarios corruptos evasores. Pero, a ver, vamos a ver, ya vamos a hablar, digamos, de la evasión. Pero, ¿qué se debe bajar? Si yo le preguntara a usted, ¿todos los seguros privados se deben de hacer desaparecer, que están en el Estado? Nacho, te lo voy a poner de otra manera para que los estimados televidentes lo entiendan. Cuando sale el presidente y la ministra de Salud hablando los sábados en el Festival del Buen Vivir, mencionan los grandes éxitos y los grandes logros en los programas de salud, que el pueblo debe estar satisfecho de la salud o el sistema o el servicio de salud que les presta su gobierno a los ciudadanos. Pero cuando el presidente se enferma, no va al sistema de salud de los salvadoreños, no va ni siquiera al seguro social, no va ni siquiera donde un médico salvadoreño privado,
se va fuera del país, en este caso a Cuba. Y los funcionarios públicos que dicen que las cosas aquí son una belleza, una maravilla y están bien, no ocupan ni siquiera el seguro social, sino que quieren que de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y de nuestros impuestos, nosotros les paguemos un seguro privado para que ellos puedan tener una salud mucho mejor que la de los ciudadanos a los que supuestamente sirven. Entonces, pero ¿tiene derecho una parte o todos, no, una parte, porque no la tienen todo, una parte del sector público a tener seguros privados de salud al monto que significan eso? Yo creo que tendrían derecho si en el cumplimiento de sus funciones los resultados son tan buenos que la población se sienta contenta con el trabajo que están haciendo. Uno. Pero ¿por qué va a tener unos y otros no? ¿O me lo está diciendo porque también las aseguradoras son parte de la ANEP? No, estoy diciendo porque los salarios del sector público a cierto nivel, realmente, esto es algo que también se tiene que analizar. Manejar un ministerio, manejar una autónoma o manejar una institución pública que maneja millones de dólares, que tiene miles de personas bajo su dirección, que tiene una gran responsabilidad, que hay responsabilidades patrimoniales, que hay desgastes personales en la reputación y todo, yo creo que tienen que ser bien remunerados. ¿Por qué? Porque si no son bien remunerados, uno no va a tener a las personas idóneas para manejar semejantes responsabilidades. Y deben de estar remunerados en base a la oferta que exista para esas calificaciones de esa persona en el mercado. Y si en el mercado, en el sector privado, esa persona gana un salario más alto y tiene más prestaciones, eso debería ser considerado ahí. Pero aquí suceden cosas como esta. Una persona que quizás no tiene las calificaciones, pero tiene el tiempo y es amigo del partido y tiene años de estar ahí en el puesto, puede hacer que un motorista gane $1,500 y un médico gane 700. Ya. Pero entonces creo que eso no... En estas circunstancias de crisis que vivimos en el país... Pues yo creo que deberían de ser por lo menos seguros más modestos. Porque O sea, ¿mantendría los seguros? Si es necesario... No hay una cosa más importante que significa... No, sí. O todo en la cama o todo en el suelo, porque... ¿Por qué algunos tienen seguro? Si me porque tienen los sindicatos más fuertes, más gritones. Ahí vamos. Si me preguntas a mí, no debería haber seguro. Esa es mi opinión personal. Es lo que te preguntaba. Esa es mi opinión personal. No debería haber seguro. Pero, siendo realistas y entendiendo que hay contratos colectivos que deben respetarse, porque eso es lo que manda la ley, uno no puede hacer lo que uno quisiera, sino que uno va a hacer lo que puede hacer. Y a veces lo ideal es diferente a lo ideal es diferente a lo real. La asamblea ya se venció, ahí está si lo renuevan o no se renueve nomás, punto. Bueno, por eso. A ver. En la asamblea he escuchado a los diputados que dicen ellos de que el contrato colectivo de los miembros de la asamblea les obliga a tener un seguro. Ahora, lo que no les obliga es a tener un seguro donde se les paguen cirugías plásticas. ¿Por qué se aceptan ese tipo de cosas que no pueden ser? O sea, como dice el día de mañana puede, digamos, en un contrato colectivo que tengan un avión particular y el Estado tiene que comprarla. No, claro, por eso es que decimos nosotros que a la hora de las negociaciones, estas negociaciones deben de manejarse de manera técnica y no política, pero aquí todo se maneja de manera política. Ok, a ver, veamos. Viajes. 10 millones en viajes. ¿Le parece alto, normal? Me parece alto. Altísimo. Sí. ¿Quiere que le lea? Usted leyó el diario El Mundo, ¿no? Ayer sacó... Lo voy a recordar. Que dice que un porcentaje del viaje de uno le da para comer 2.000 días a un ciudadano. Ajá, pero, por ejemplo, relaciones exteriores, normal, ¿no? Gasta 2 millones 20, gastó el 2016 2 millones 20. 2 millones para relaciones exteriores me parece totalmente normal. Inmediatamente en segundo lugar, Defensa Nacional, 1.806 millones. ¿Qué le parece? No entiendo en qué, salvo que le estén acreditando que todas las misiones que van a hacer allá a Irak o a Irán o a todos estos países donde van destacamentos de 180 soldados están incluidos en ese precio. ¿Esa puede ser la aplicación? No sé, por eso digo, hay que analizar cada... ¿Y esas cosas no las paga Naciones Unidas? Debería de pagar las Naciones Unidas si vamos a cumplir nosotros con un en tercer lugar, para ellos.
la presidencia de la República con 1.300 millones. Lo veo... 1.300 millones o 1.300.000. No, 1.300.000. Ah, vaya. Es bastante si solo estamos hablando del presidente y de su secretario, o sea... No, pero ahí hay más gente. Y bueno, ¿cuánta gente van en los viajes? Ya. ¿Cuántos viajes han habido? Me parece alto. Que hemos logrado... Órgano legislativo, 1.055.000. ¿Cuáles son ahí los está resultados? la pantalla, órgano legislativo. No la alcanzo a ver, pero te creo. Órgano legislativo, 1.000.000. Hacienda, 776.000. Parece alto. Parece alto. Corte de Cuentas, 635.000. ¿Y la Corte de Cuentas de dónde? ¿Por qué tiene pues que viajar porque tanto? tiene capacitaciones, pero me parece alto. ¿Capacitaciones? Sí, pues digo yo, no sé, ¿para qué tienen que viajar? Pues van a ir a ver sistemas en otro país, donde cómo se funciona, cómo hacen las auditorías, pero sí me parece alto. Economía, 597 millones, Educación, 547, órgano judicial, 520. 520.000. Sí. No se ve tan, no tan se mal. Ve, no se ve tan mal porque... Comparado con el órgano legislativo es mucho más pequeño que el judicial, Así pero es. mucho más pequeño. Y está gastando la mitad que el órgano legislativo. Pero si nos podemos poner rubro por rubro, pero yo quisiera dejarme ir por el concepto. Y es decir, el concepto es que los viajes que se hagan sean viajes que se hacen porque le van a traer algún beneficio o alguna ventaja al país. Porque se fue a aprender algo que nos va a servir, porque se fue a conseguir un apoyo, porque se fue a ayudar a algunos compatriotas que están fuera, porque se mejoraron las relaciones. Hay compromisos internacionales ineludibles. Sí, no, pero es que hay beneficios. Por ejemplo, que se va a una misión porque se va a negociar un tratado que va a traer más comercio, etc. ¿Cuánto le pondría de una reducción razonable? Es decir, un 30% que yo digo que sí. Yo digo razonable, es decir, tenemos que ponernos como meta eso. Ahora lo llevo... Por eso, veamos si Defensa, que dice que es 1.800.000, de qué se está hablando, ¿verdad? Para ver si es posible. Pero, como te digo, no podés sencillamente agarrar una cifra sin analizarla a profundidad y ver de qué está constituida para poder hacer una propuesta que sea seria. Vamos al corte y le propongo después cerrar el tema con remuneraciones, que ahí está, digamos, más complicado. Ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito disfruta de las mejores ventajas. Dejamos remuneraciones como una parte que había que tocar, no sé en qué sentido. Lo único que sabemos de esto, no sé si tú tienes cifra de cuánto es el total de gastos de remuneraciones del Estado en un año. Es arriba de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. No, es arriba de 2.000 millones de dólares. Ya. Solo sabemos que se va a buscar para 8.000 personas que están en proceso de jubilación o cerca de jubilación, darle algunos incentivos para que se jubilen y congelar no reemplazar esas plazas, sí, congelar las plazas. Ajá. Pero yo creo que... Hay que ir más allá. La presidencia hablaba de bajar algunos sueldos. Y habría que ver cuáles son los sueldos. Yo veo difícil que se puedan rebajar una gran cantidad de sueldos, porque la gran mayoría de gente que trabaja en el Estado es gente que o está bajo contrato o tiene sueldos que al bajarlos de verdad les afectaría su economía familiar. Probablemente le van a bajar los sueldos a aquellos que tienen otra forma de ingresos escondidos que no están manifestados en la planilla. O sea, qué sé yo, un funcionario que tiene 3 carros y que le asignan 600 galones de gasolina al mes, estoy nada más ocupando... Pero ¿cómo se puede determinar quién sí, quién no? Pues por eso habría que verlo. Yo lo que voy a... Tiene haciendo una investigación a cada uno. A ver cuáles son las prestaciones, cuáles son los gastos asignados a su puesto, a su cargo. A ver, y si yo te dijera, estoy imaginándome, a lo mejor no así como actúa el gobierno, vamos a bajarle a todos los ministros, viceministros, de gobierno, jefes de departamentos, vamos a bajarle a los que y tratar de que otros órganos también lo hagan. ¿Está bien?
No sé, yo creo que los ministros y los viceministros, el número de ministros y viceministros es tan reducido que el monto no va a ser ningún impacto significativo. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a pedir en nombre de ANEP de que te nombren investigador, auditor del análisis que se hace del presupuesto general de la República. Los asesores pudiera ser ya más amplio. Eso pudiera ser también. Por eso digo, cada puesto, no creo que en un programa con reducido tiempo tengamos el chance de meternos al detalle de cómo sacarle punta al lápiz. Pero sí creo yo que se puede reducir el gasto, que se pueden reducir los costos que tenemos que se están pagando a personal, muchos del cual hay dudas que si están ahí haciendo una labor y sirviendo a la población, y que ahorrar se puede ahorrar. Cuando hay la voluntad de hacerlo, se encuentran los medios para poderlo hacer. Y a quien le corresponde hacer todo ese trabajo detallado, teniendo toda la información, es a los diputados, es al Ministerio de Hacienda y al Ejecutivo. Yo hablaba unos días atrás con el dirigente del Partido Arena y hablamos de todo esto, la importancia de bajar, el número importante, se requiere no solamente bajar un poquito, sino que considerablemente bajar el tamaño del gasto del Estado, pero hay que recordar que también el gobierno dice, pero vamos también a la evasión que hacen los empresarios. Solo ahí tenemos miles de millones de dólares parados que no podemos cobrar. Esa es la frase que utilizan. En primer lugar, hay que tener cuidado con lo que uno dice, Nacho, y no hablar con tanta ligereza. En la lista famosa que publicaron en aquel su momento, ellos hablaban de que había cerca de 300 o 400 millones en evasión, ¿verdad? Lo que no dijeron en ese momento y que se aclara con la sentencia de la sala es que esa lista era en un periodo de 15 años. En 15 años eso... Ellos hablan de 2.000 y tantos millones de dólares. Sí, pero se la sacan de la manga de la camisa. ¿Por qué 2.000 y por qué no 5.000? ¿Y por qué no 10.000? Uno de los parámetros con los que uno puede medir eso es con el tamaño de la economía, con cuánto es el PIB. ¿Cuál es la idea de la ANEP? Que en El Salvador hay una alta evasión, una evasión mediana, normal para la región, o una evasión baja. Bueno, creo que hay un poco de todo. Primero, considerar que en el sector formal debe de haber una evasión normal y que hay que perseguirla y que no lo vamos a defender y que el Estado tiene todos los instrumentos para poderlo hacer. Tiene las leyes, tiene las instancias, tiene la fiscalía y puede perseguir a los evasores si así se lo propone, ¿verdad? Dos, que la economía en El Salvador está dividida en dos grandes sectores. Una actividad económica que es manejada por el sector informal, que ya como hemos mencionado anteriormente, es el 72% de la actividad económica es informal y 28% es formal. Entonces, si hay evasión, la lógica debería de indicarnos que dónde es que está la evasión más grande. En el sector informal de la economía, donde no se pagan salarios mínimos, no se pagan aguinaldos, no se pagan vacaciones, no se pagan la renta y se paga parcialmente el IVA porque donde puedan evadirlo, lo van a evadir. ¿Qué está haciendo el gobierno para formalizar al sector informal? Donde en el sector informal hay de todo, hay gente que está subsistiendo, hay gente que no le queda más remedio que autoemplearse, pero hay gente que pudiendo y debiendo pagar no están pagando y que están compitiendo deslealmente con el sector formal. Ok, hay que ir ahí, sin duda. Hay que ir ahí y aclaro también, porque siempre que voy por ese lado me das corte, te quiero decir de que es injusto y es inconveniente y es antiproductivo el hecho de andar haciendo lo que están haciendo estos señores del FMLN y del gobierno, de querer siempre buscar un responsable de sus políticas equivocadas o de sus incapacidades. Y vámonos 50 años para atrás. Era, en primer lugar, los militares, el imperialismo, el neoliberalismo. Después eran los 20 años de Arena y ahora son los empresarios corruptos evasores. ¿En qué momento vamos a decir, miren, lo que estamos haciendo no sirve, no funciona o hay que evaluarlo? ¿En qué momento vamos a asumir la responsabilidad después de 8 años de estarnos gobernando de hacer las cosas bien? Ya, pero en esta circunstancia, bueno, lo mismo, de crisis,
donde hemos tocado fondos, donde el gobierno le debe a un montón de gente. ¿Y eso es culpa de los empresarios? No estoy diciendo eso. Entonces, no peleé conmigo, no peleando, peleé pero con otros, pero bueno, antes de que... pero ellos esperan también conseguir algo a través de la evasión. Tú dices que claramente hay que ir a formalizar al sector informal, que nunca han hecho un esfuerzo por eso. Nunca y lo eso he es hecho. verdad, y yo lo he hecho también. No, te lo he dicho. Toda la razón. Hay que perseguir a los evasores del sector formal, persíguelo, pero conforme a la ley, ¿Y el respetando sector las formal instancias. tú crees que es alto o crees que...? Yo creo, por lo que yo conozco, ¿Sí? por lo que yo sé, he oído así, creo que la mayor parte del sector formal que conocemos trata de cumplir con sus obligaciones. O sea, aun cuando hay que hacer lo que haya que hacer, aplicar la ley. Hay que aplicar la ¿tú ley. ¿Crees que ahí está el problema? Yo no creo que ahí está el problema de donde ellos están hablando de esas multimillonarias cantidades de evasión. ¿Por qué no va el gobierno al sector informal? Porque es difícil y porque tiene un costo político. Básicamente costo político. Tiene costo político y es difícil. Ahí no es solo de ir de cacería al zoológico, como es ir a buscar a los que ya estamos pagando, de ver cómo nos sacan más. Voy a seguir dentro del mismo concepto. Apareció la reforma de pensiones, quienes la hemos estudiado, analizado. Yo estoy sorprendido, muy buena reforma, muy buena propuesta se ha hecho, que además le ayuda a bajar un medio punto del déficit fiscal del país, cosa que el FMI le ha exigido al gobierno bajar 3 puntos en 3 años y ya habría medio punto ganado. Con esto el Estado deja de pagar el 58% de lo que está pagando actualmente. Una gran reducción. Y además hay un montón de otras cosas. Bueno, háblame de la reforma. Ustedes participaron en la elaboración de la reforma. Escuché que le habían puesto como título todos ganamos, pero todos ponemos. Sí, todos nos sacrificamos y todos nos beneficiamos. ¿Cuánto le significa al sector privado aportar un 1% más de cotización? El 16% de aumento de lo que ahorita aportamos. Es una cantidad importante. ¿El 16%? El 16% de lo que aportamos ahorita. O sea, nosotros vamos a aportar 16% más, los trabajadores van a aportar 16% más y las AFP se comprometen a reducir sus utilidades en 16% o el cobro de sus comisiones en 16%. Te hago esta remembranza. El gobierno y el FMLN presentan una reforma de pensiones que no es una reforma de pensiones ni toca ninguno de los problemas que ellos decían producían el sistema de pensiones actual. Ellos lo que buscan a través de esa reforma es la confiscación de los ahorros de los trabajadores. Es una reforma más bien fiscal para ellos resolver la crisis en que ellos mismos se han metido y decirle a los trabajadores, miren, más adelante yo le voy a agarrar sus ahorros y más adelante vamos a ver cómo se los vamos a pagar. Ante eso, nosotros les pedimos, les sugerimos al gobierno en las mesas de diálogos que teníamos, miren, ¿por qué no conformamos una mesa técnica donde se discutan las posibilidades, cuáles son los problemas y qué es lo que es posible hacer para poder resolver este problema que ustedes mencionan de las pensiones y hacer las pensiones más duraderas en el tiempo? Bueno, no hicieron caso. Sugerimos en la Asamblea Legislativa, miren, ya que ustedes son los que lo van a discutir ahí, ¿por qué no crean una mesa técnica? Tampoco la crearon. Entonces, en las reuniones de diálogo, nosotros personalmente, yo le dije al señor vicepresidente, denos unos cuantos meses y nosotros las vamos a trabajar. Reunimos más de 40 organizaciones, además de las 52 gremiales de ANEP, con los trabajadores. Se invitó a todo el mundo, todo el que quiso participar, participó. Hubieron discusiones, se sacaron listas de cuáles eran las cosas no negociables, cuáles eran las cosas que se podían negociar, qué cosas se podían hacer, qué cosas no. Y eso se le empezó a buscar asesoría internacional de un experto chileno, por cierto, que vino a ayudarnos a buscar cómo era que se podía mejorar el sistema de pensiones actual. Y después de casi 9 meses, porque nos comprometimos que lo íbamos a entregar a finales de enero, comienzos de febrero, tenemos una propuesta.
Una propuesta donde vamos más allá de pensiones, donde como tú ya mencionaste y ya explicaron aquí en el programa otros de los participantes en este equipo, vamos a tratar de ayudarle al gobierno a minimizar un poco la carga o el peso o la presión fiscal que tienen por las pensiones. Es una fuerte ayuda. Sí, es una fuerte ayuda. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Miren, esa es una propuesta, sí, pero en realidad no resuelve el problema fiscal. Así que nosotros lo que queremos es discutir la nuestra. ¿Te parece que esa es la manera en la cual se resuelven los problemas después del esfuerzo que se ha hecho? Donde todo el mundo ha participado menos el gobierno. ¿Te parece que el gobierno es sincero cuando dice que quiere y que está preocupado, que quiere resolver el problema de las pensiones y que quiere garantizarle a los trabajadores sus ahorros? Cuando está reconociendo, y pareciera que nadie se da cuenta de esto, está reconociendo que lo que está detrás de la reforma de pensiones que ellos proponen es quitarle el ahorro a los trabajadores. Que el gobierno tenga esa cantidad de recursos a su disposición, ocuparlos, mal ocuparlos, porque nunca les alcanza el dinero, y después, cuando el trabajador se retire, van a buscar de dónde sacan para poderle pagar la pensión y posponer la crisis que ellos están diciendo existe ahorita, posponerla unos cuantos años más a un grado todavía superlativo al que tenemos hoy, porque en ese momento las cantidades y los montos van a ser muchísimo más grandes de los que se necesitan en este día. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con el último bloque de la noche. Como todos los viernes estamos pregrabando el programa, por eso no hay preguntas de ustedes, estimados amigos televidentes. El resto de los días de semana, normalísimo, vamos, en vivo. Ya volvemos. Bueno, yo quería concluir lo de la reforma. ¿Tú crees que va a ser difícil que se apruebe? No. Porque ya tiene los votos de 4 partidos políticos. El problema es el veto. El problema del veto, que el presidente pudiera vetar. ¿Por qué pudiera vetar? Porque pudieran mal asesorarlo diciéndole de que este problema no les resuelve la crisis fiscal y que entonces lo que requieren es tratar de quedarse. Es una situación política diferente hoy día en que tenemos los organismos internacionales en la puerta de la casa, mirando la casa, y está porque el gobierno lo ha querido, no porque ellos se han metido. Y además tenemos pronto un proceso de diálogo a través de Naciones Unidas con Benito Andión. O sea, no es un escenario diferente como para hacer cosas así. El presidente dijo: voy a mandar la propuesta al Fondo Monetario o al BID, creo que dijo, para que la analice. Si el BID le dice que está buena, ¿pudiera el gobierno? Me parece de que pedir opinión está bien, pero decir que sea el BID el que la analice cuando es una responsabilidad nacional de la Asamblea Legislativa. ¿No es un escenario diferente? Es diferente, y creo yo que aquí es lo que sucede cuando uno pide ayuda y quiere que la ayuda le diga lo que uno quiere y no lo que en realidad uno necesita. Y ahí es donde se generan los problemas. Obviamente, en el pasado, los organismos internacionales básicamente su relación es con el gobierno y escuchan las posiciones del gobierno, sí, y los problemas del gobierno. Tienen una ventaja que no tenemos nosotros, y es que tienen acceso a analizar cifras. Ahora, muchas veces el análisis de ellos es un análisis frío. Ellos, acordémonos que muchos son prestamistas y que están interesados. Ellos quieren que se suba la edad de jubilación. Sí, ok. Y probablemente esa hubiera sido una alternativa que hubiera dado más fruto y más rendimiento, pero nosotros entendemos que este es un problema que tiene un componente humano importante y que hay que tomar en cuenta a la gente. Y que si la gente se siente de que el sacrificio que tiene que hacer es demasiado en este momento para darle el beneficio al gobierno, y para que el gobierno con ese beneficio no le responda a las necesidades a la gente, sino que vaya a dilapidar o a malgastar el dinero y a seguir con ese tren de gasto que han venido manejando, entonces la gente dice que no. ¿Cómo queda la empresa privada después del aumento al salario mínimo, como se hizo, pero se hizo, ya está hecho? Y por otro lado, con este 16% de aumento de la cotización,
¿Cómo queda? ¿Listo para una reforma fiscal? Perdona. Eso es lo que dice. Es pregunta, no es chiste. Es cruel, pero ya veo que en los viernes hay bastante ironía y estamos más alegres los días el viernes y el cuerpo lo sabe. Pregunta seria, la verdad que el momento me ríe, pero... Sí, bueno, y tú ves cuáles son las respuestas del gobierno. Dice, la reforma fiscal o la reforma de pensiones debe de buscar el beneficio, dice, en primer lugar del gobierno y en segundo de los trabajadores. ¿Qué visión más reducida es esa? ¿Verdad? Entonces, yo siento que no se puede seguir gobernando así. El Estado nos ha subido los impuestos 23 veces o 23 nuevos impuestos. Ha tenido más ingresos. Le reconozco al señor ministro de Hacienda la gran labor que ha hecho en cobrar, porque ha cobrado más impuestos, ha reducido los espacios para una posible evasión o elusión fiscal, ha hecho un gran trabajo, han tenido más recursos, pero nunca les alcanza. Entonces, ahorita, después de que suben el salario mínimo y que ya se están reportando los impactos negativos del salario mínimo, donde vamos a hacer este sacrificio voluntario para ayudarle a garantizar una pensión digna a nuestros trabajadores. Y donde le estamos pidiendo al gobierno, déjenos trabajar, hombre, no ponga tantas trabas, reduzca la burocracia, no nos ataque como que somos los enemigos de El Salvador. Somos los que producimos la riqueza, somos los que generamos empleo, somos los que pagamos los impuestos con los que viven ustedes. Por favor, hombre, cambien de actitud, porque con esa actitud no vamos a lograr lo que estamos... En concreto, ¿no da para más la empresa privada para seguir erogando? Pues así como están las cosas, un nuevo impuesto haría que más puestos de trabajo se cierren, más empresas se vayan, menos empresas consideren en venir a invertir al Salvador. ¿Un impuesto patrimonial? Yo creo que eso sería completamente negativo. Sí. Sería completamente negativo. Con un impuesto patrimonial no vendría nadie aquí a invertir a El Salvador. Ok. Vamos a otro tema que quería tocarte, que es el tema de migración. Yo sé que ustedes, me lo decías tú, había abordado lo que hipotéticamente puede pasar con este gobierno, actual gobierno de la Casa Blanca, en la Casa Blanca, en relación a un aumento desmesurado de la migración, deportaciones. Sí, bueno, nosotros lo primero que tratamos de hacer es no comer ansiedad, disipar el viento, el humo, para tratar de ver las cosas en su debida dimensión. Quizás el lenguaje de Trump no ha sido el más adecuado, el presidente Trump no ha sido el más adecuado y ha generado mucho escozor y mucho temor, pero las realidades son realidades. El muro lo empezó a construir el presidente Clinton. El año pasado se deportaron 56.800 salvadoreños bajo Obama. La capacidad de deportación masiva a la que nosotros estamos teniendo ese temor no la tiene Estados Unidos. Solo te hago algunos números rápidos. Si los mandaran en avión, solo caben 130 personas por avión. Los millones de los que están hablando, no existen los aviones en el mundo para poder deportar a la cantidad de gente que hablan. Muchas de las industrias de servicios, de construcción, agrícolas y todo de Estados Unidos no aguantarían el hecho de que se expulsaran a toda la gente que trabaja ahí y que la necesitan. No lo pueden hacer. Okay. El lenguaje del gobierno ha empezado a cambiar. Un poco por el lado de los criminales, que sí ha sido claro. Ahí sí es una preocupación y ahí es donde deberíamos de estarnos concentrando. Hace ya algunos años, cuando yo estuve en el Consejo Nacional de Seguridad en la época de las Naciones Unidas y los acuerdos de paz, se trató de hacer un esfuerzo, porque acordémonos que el problema de las pandillas se origina en Estados Unidos y aquí viene a ser campo fértil de los pandilleros deportados que venían de allá para organizarse y crear el fenómeno que ahora estamos padeciendo. Pero el problema que existía en aquel entonces es que te mandan a la gente y tú no sabes si es un pobre trabajador que fue a reunirse con su familia o si es un maleante criminal asesino de 10 personas el que te están mandando de regreso, y vos aquí lo recibís de la misma manera al uno que al otro, porque no había algún tratado internacional que le permitiera a los Estados Unidos pasarte. ¿Sigue no habiendo? Sigue no habiendo hasta donde yo sé. Entonces yo le estaría recomendando. ¿Qué son las soluciones? ¿Qué es lo que se debiera hacer? Bueno, ¿Buscar un tratado? Yo creo que se debería buscar un tratado para saber a la gente, por lo menos conocer a la gente que nos manda y a la gente que sean delincuentes que nos están enviando, ponerle el ojo y de ser posible
si acaso, ponerles castigo, llegar a un entendimiento con Estados Unidos que si delinquieron allá y nosotros lo vamos a tener aquí, nos va a generar un problema que se les va a revertir a ellos de regreso, porque en la medida que la violencia aumente, que el crimen aumente, que la narcoactividad aumente, más gente se va a tratar. Puede ser que una persona que tenga antecedentes penales en Estados Unidos pueda ser detenido aquí. De momento, y no dejado libertad, ¿no? De momento no, porque lo deportan y como ¿Un tratado lo pudiera establecer? Un tratado pudiera buscar por lo menos el hecho de que quede identificado como un criminal con un historial delictivo o de violencia, por lo menos para tenerlo vigilado, para saber dónde anda, qué anda haciendo. Si alguien, te doy un ejemplo tal vez un poco tonto, si alguien allá era un violador que le gustaba estrangular a las mujeres y después o violar a las mujeres y después las acuchillaba, y tiene un tatuaje de un águila en el hombro, cuando aquí se dé un crimen así, si ya sabemos que ese es el modus operandi de ese delincuente y sabemos dónde está ese delincuente o lo obligamos a que se reporte en algún lado, pues ya vamos a saber a quién ir a buscar en el momento que se dé un delito de esa naturaleza en El Salvador. Pero esas son las cosas creativas que tendríamos que estar buscando y que son de mutua conveniencia para Estados Unidos y para nosotros, porque en la medida que aquí se manden delincuentes y esos delincuentes vengan a hacer su agosto, lo que les dé la gana, más gente se va a querer ir de manera ilegal allá y el problema de Estados Unidos por el que está haciendo esto de la migración se le va a agravar. Pero eso hay que írselos a explicar, hay que irlo a negociar, hay que irlo a ver la manera de cómo se llega a un entendimiento de ganar entre ambos países. Pero me parece que nos estamos concentrando en el temor infundado de que aquí nos van a empezar a llover compatriotas hasta del cielo y que allá se va a quedar sin un salvadoreño y que las remesas van a disminuirse, cuando eso operativamente y logísticamente no creo que se dé en la magnitud que se está temiendo se pueda dar. De todas maneras, digamos, no la magnitud que se piensa que va a llegar 1 millón de salvadoreños de vuelta, pero que empiecen a llegar en cantidades más fuertes, en un 30% más fuerte de lo que estaba ocurriendo ya con el gobierno de Obama, ya empieza a preocupar en un país con poco trabajo, con mucho desempleo, si empiezan a llegar criminales, más de los que tenemos aquí que estamos llenos. Bueno, entonces ahí volvemos a lo otro y le decimos al gobierno, ¿por qué no empezamos a discutir lo que les hemos propuesto nosotros, que es el pacto por el crecimiento y por el empleo? ¿Por qué no buscamos cierto ambiente adecuado para atraer la inversión que genere más oportunidades para la gente, que genere más crecimiento, que genere más impuestos, etcétera? Porque aquí no podemos tocar un problema complejo como este con medidas unilaterales y simplistas, porque lo que toques por aquí te va a destemplar por allá. Entonces, nosotros les hemos dicho que esta es una situación compleja y que hay que ver todas las aristas del problema y tratar de resolverlo en su debida dimensión. El país necesita que el rumbo que llevamos cambie, necesita atraer inversión, necesita crecer, necesita mejor educación, necesita mejor sistema de salud, necesitamos más infraestructura. Y eso solo se puede lograr si todos trabajamos en conjunto y nos ponemos de acuerdo en una visión de nación incluyente que funcione y no tratar de implementar un modelo que, como hemos dicho en muchas ocasiones, un modelo que no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Preguntas para hacerte, pero el tiempo se nos fue demasiado rápido. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche. Sin duda es importante escuchar. Eres quien representa a la empresa privada del país. Muchas gracias, Nacho. Nuevamente, gracias, amigos televidentes. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.